siempre ha habido un dilema entre ampliación y profundización. Lo que pasa es que a lo que hay que cuestionarse es qué necesidad de profundización y qué es la profundización en sí. Desde luego no la centralización, como pretenden algunos. En ese sentido hay unas ampliaciones que son unas ampliaciones razonables, algunas de ellas necesarias, véase los Balcanes occidentales, que son necesarias, hay otras que serían lógicas y otras que son quizá deseables pero en un futuro muy lejano. Ahora, esto todo tiene que pasar con una reforma de la Unión Europea para un retorno a que realmente no sea un Estado centralista como están queriendo construir ahora, porque eso sí que no tendría ningún sentido, sería inabarcable. No, la política de unanimidad es imprescindible porque es la defensa de la soberanía de cada nación y esa no se renuncia cuando se ingresa en la Unión Europea, a pesar de que hay, por supuesto, hay grupos políticos, los que han sido mayoritarios hasta ahora, que intentan secuestrar la identidad y la soberanía de las naciones y que por eso quieren romper el principio de la unanimidad. La unanimidad es necesaria en esto. La lentitud no viene de la exigencia de la unanimidad, la lentitud viene de la burocracia, la lentitud viene de muchos otros factores, digamos, en que se ha ido enviciando y que han ido entrando en esta especie de monstruo que han ido generando con una Unión Europea que intenta entrar en todas partes, que ha creado una jungla de reglamentos y de leyes absolutamente inabarcable. Eso crea lentitudes, no el proceso de toma de decisiones por unanimidad, que es justo. La candidatura de Turquía es una candidatura que se hizo en su momento por consideraciones políticas. Yo creo que es una candidatura que está superada por los acontecimientos y por la evolución realmente del mundo y del mundo geopolítico actual, y que no es una candidatura real. En cuanto a los demás, por supuesto que la identidad es muy importante, porque las naciones tienen el derecho a su identidad. Aquellos que quieren acabar con la identidad de las naciones y quieren acabar con la soberanía de las naciones, lo que quieren es crear un proyecto distinto al que era originariamente la Unión Europea. Lo que quieren crear es un superestado por necesidad socialista, por necesidad injerencista, por necesidad intervencionista y en sí, como digo, socialista, es decir, un proyecto que no desean la mayoría de las naciones de la Unión Europea. Hay países que tienen ellos mismos unos problemas culturales históricos grandes, hay zonas en las cuales las propias naciones no están definidas en el Cáucaso, refiriéndonos al Cáucaso en concreto, pero desde luego Europa se identifica por su civilización, porque tiene una base cultural cristiana, y tiene una evolución civilizatoria muy definida, que es la que podemos llamar de Occidente. Es Atenas, es Roma y es Jerusalén. Son los tres focos, digamos, que crean y que generan lo que es, a lo largo de miles de años, lo que genera esta identidad europea y las identidades nacionales, que son fundamentales para entender la europea. La europea no existe como tal, no existe el ciudadano europeo, ni va a existir el ciudadano europeo. Existen los ciudadanos de las naciones. Sin las naciones, Europa no existe. No se podría decir ahora mismo, hay diferentes evoluciones, además está habiendo muchos cambios. La situación política es tan fluida en este momento que podíamos haber dicho que Moldavia está más cerca que otros, y de repente pues tampoco, porque hay mucha influencia. Georgia parecía un país con mucha vocación de entrar, sin embargo en este momento tiene un gobierno y una evolución que dice lo contrario y se acerca mucho más a Rusia. Ucrania, y veremos cuando termine la guerra qué situación ofrece. Desde luego los ucranianos sí partieron, o sea, toda la evolución y la que nos lleva a la guerra viene de una vocación de entrar en la Unión Europea, cuando Putin quería introducirlos, con el presidente que había entonces, los quería introducir otra vez en una especie de Unión Soviética
Soviética económica, de lo cual cuando quiso hacer eso el presidente ucraniano se levantó el Maidán, y aquello fue lo que llevó, digamos, al conflicto abierto que acabó en la guerra. Veremos lo que sucede. El futuro está más abierto que nunca, porque está enormemente fluido. Si Ucrania cae en manos rusas, entonces estamos todos en peligro, y la identidad de todos es ya un problema también en sí, y entonces veremos dónde acaba la Unión Europea. La Unión Europea tiene que dedicarse a las cosas serias, realmente a ser viable, a que las naciones sean fuertes, sean firmes, colaboren y cooperen entre ellas, y no a crear aquí una especie de ámbito ideológico absurdo, que es a lo que nos están llevando y que está debilitando y agotando tantísimo las fuerzas y los recursos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que tener unas naciones fuertes, tiene que ser próspera y tiene que ser libre, y si no es libre ni próspera, la Unión Europea no será.